abogado Héctor Yepes. Gracias a los dos, doctora y abogado, por acompañarnos en esta mañana. Estaba previsto desde la semana pasada que esté presente en esta entrevista el asambleísta socialcristiano Esteban Torres, pero canceló su asistencia a última hora, alegando que no compartiría un panel con activistas violentas, lo que nos parece una total falta de respeto de su parte. Pero en todo caso, asambleísta Torres, cuando usted se sienta seguro de poder debatir con profesionales de altura y que sí son capaces de plantear sus argumentos con respeto, será siempre bienvenido a este espacio informativo. Empezamos con el tema. Esta propuesta abre la posibilidad de que las menores tengan la opción de decidir la interrupción del embarazo si así lo desean, y de ser así, que tengan acceso a atención de salud. Pues según varios estudios, cada día en Ecuador 7 niñas entre 10 y 14 años dan a luz. Además, las probabilidades de que mueran durante el parto son 3 veces mayores frente a una mujer adulta. Empiezo con usted, doctora Martínez. El proyecto propone el aborto no punible en caso de agresión sexual a menores de edad. Sin embargo, doctora, ¿a qué edad permite la ley ecuatoriana otorgar consentimiento a la relación sexual? Bueno, la ley establece, buenos días Gisela, buenos días asambleísta, la ley establece efectivamente que a partir de los 14 años, ¿sí?, desde el límite 14 años, digamos, es una violación. Por lo tanto, entenderíamos que no puede existir consentimiento, y de hecho es un error pensar que en el abuso sexual infantil puede haber consentimiento. Incluso yo iría más allá y le diría que desde los 18 años, desde los 14 años hasta los 18 años, el consentimiento incluso puede ser viciado. Es importante analizar este tema del aborto, primero entendiendo lo que es el abuso sexual infantil. Si no entendemos lo que es el abuso sexual infantil, vamos a tener estas complicaciones pensando que, por ejemplo, las niñas, las adolescentes pueden consentir un hecho violento, cuando en efecto, en un tema de abuso sexual infantil, no tanto en una violación, pero sí en un asunto de recurrencia, en donde las niñas no saben distinguir quiénes les cuidan y quiénes les vulneran, efectivamente ese consentimiento no existe. Es un error hablar de consentimiento en un tema. Es decir, doctora, toda relación sexual con una menor de edad, con una niña, sobre todo entre 10 y 14 años, es considerada como una agresión sexual, ¿verdad? Es considerada como una violación y ahí no opera el consentimiento. ¿Qué porcentaje de las niñas y adolescentes víctimas de violación han sido agredidas por parientes cercanos de su entorno familiar? Se sabe que al menos en las 2 últimas encuestas que se hicieron en el 2010, ojo que tenemos que pensar en hacer ya una actualizada, en efecto el 80% de las niñas y adolescentes sufren violencia sexual de manos de quienes ellas confían y quieren. Hablamos de su familia nuclear y ampliada. O también, como hemos visto tristemente en los casos de Ampetra, de aquellas personas que son de su confianza, docentes, autoridades. Ahora, una de las causales, doctora, permitidas para el aborto no punible en el país es cuando el embarazo pone en peligro o en riesgo la vida de la madre. Por lo tanto, si el riesgo de muerte durante el parto es 3 veces mayor para una niña, como ya lo dijimos, ¿no debería permitirse ya con el código actual el aborto a las niñas víctimas de violación que resultan embarazadas? Y así sería, y así debe ser. El análisis que usted hace es muy claro. En efecto, para las niñas, para comenzar, el aborto por violación es indisputable y amargamente una causal de niñas, porque por más duro que sea una violación y un posterior embarazo en la adultez, no se compara con la precariedad y con la indefensión en un caso de niñez o adolescencia. Pero por otro lado, hay 2 causales que se tienen que entender en esta situación específica de niñez y adolescencia, y es el riesgo vital, ¿sí?, y efectivamente los problemas de salud. Sobre esa base se entendería incluso que el 150 es amplio, pero en la práctica no es así, ¿no es cierto? No opera. Y se criminaliza, se juzga
yo digo, ¿cómo acompañar, cómo decir que estamos acompañando a las niñas de sus tránsitos más violentos y desgarrados cuando las juzgamos, las criminalizamos y cuando en efecto no tienen posibilidad de escoger, porque es un tema de escoger, no de imposición. Ahora, asambleísta, en 2019, tras la votación en la Asamblea Nacional, ya se negó la despenalización del aborto por violación. En ese momento, uno de los principales argumentos utilizados por los asambleístas que negaron la oportunidad de elección a las mujeres víctimas de violación, entre los que estaba usted, asambleísta, era que el abortar no iba a cambiar el que haya sucedido la violación y que más bien el Estado debía garantizar la reparación integral de la víctima y la protección del bebé. Pero, ¿qué ha hecho la Asamblea Nacional para cambiar la realidad que estamos viendo de los altos índices de violencia sexual en el país? ¿Cómo están? Muy buenos días, Gisela, doctora, a todos los ecuatorianas que nos están viendo en este momento. Primero, yo creo que todos debemos coincidir en la necesidad de disminuir, de ojalá erradicar la violencia sexual en el Ecuador contra toda persona, contra toda mujer y especialmente contra niñas y niños también que sufren de violencia sexual en nuestro país. Es un mal gravísimo. Yo voté a favor, por ejemplo, ya hace varios años de la ley de prevención de violencia contra la mujer. Creo que en eso todos debemos estar de acuerdo. En lo personal he propuesto también aumentar las penas en contra de quienes cometen estos actos de violación. De ahí saltaron, por supuesto, que no querían que eso se le dé paso. Y creo que hay un tema muy importante que este código plantea y ojalá se pueda perfeccionar, porque veo reparos de lado y lado en la forma en que ha sido planteado, y es mejorar los procesos de adopción. Yo presenté una propuesta que no es mía, que es de la Sociedad Protectora de la Infancia, que tiene décadas de experiencia trabajando en procesos de adopción, para que un niño, una niña no solo tenga el derecho más básico, que yo siempre defenderé, que es el derecho a nacer, el derecho a vivir, sino que también tenga el derecho a crecer con una familia. Creo que ese debe ser un gran punto de consenso. Y de hecho, ese era el norte de estas reformas. Veo que al final, a última hora, se ha metido el tema del aborto, que fue debatido por esta Asamblea Nacional. Por cierto, aclaro, yo coincido que cuando está en riesgo la vida de una mujer, ahí sí estamos hablando de derecho a la vida versus derecho a la vida, y como ya lo dice la ley, ahí debe existir una excepción, pero yo no creo que la violencia contra la mujer se combate matando a una mujer que está por nacer. Asambleísta, no comparto esa visión. Asambleísta, se propusieron leyes para garantizar justamente el tema de la reparación integral de las víctimas de violación, para, en su caso que usted planteaba, evitar el aborto y más bien tratar a la víctima y poner en adopción al niño. ¿Se ha trabajado en esa reparación integral? Correcto, eso se ha propuesto. Yo lo he propuesto personalmente en un proyecto de ley que presentamos ya hace más de un año. Lo incluía además parte de ese proyecto de ley en las observaciones que presenté a este código puntualmente. Insisto, esto fue trabajado con la Sociedad Protectora de la Infancia, que regenta el hogar Inés Chambers en Guayaquil. Ojalá podamos lograr consenso sobre eso, porque más allá que yo respeto, y yo nunca seré ofensivo en lo personal, pese a que otros sí lo son, de lado y lado. Yo respeto las diferencias que tengamos en este tema, pero creo que es importante avanzar sobre lo que sí coincidimos, que es justamente que hayan esas medidas de reparación. Y en lo personal incluso creo que debe revisarse algo que este código está dejando de lado expresamente, que es la voluntad de una mujer desde el momento del embarazo de poder iniciar un proceso de adopción. Ojo, no se trata de completar el proceso, pero sí es que una mujer embarazada puede decir: yo quiero dar en adopción a mi hijo, a mi hija, ratificándolo al momento del parto, por supuesto, para darle alternativas para salvar las dos vidas. Ahora, asambleísta, ¿no cree usted que permitir a una niña interrumpir su embarazo producto de una violación sistemática no es parte fundamental de una reparación integral?
Yo creo que un crimen no se puede reparar matando a una persona. La Constitución claramente dice que la vida comienza desde la concepción. Esa Constitución además fue aprobada abrumadoramente por la mayoría de ecuatorianos. Por tanto, si estamos hablando de un ser humano vivo, que ya está desde el momento de la concepción en el vientre de su madre, el aborto significa, por tanto, matar. Yo no creo que la solución aquí es matar a alguien. La solución es prevenir la violencia, sancionar al violento, como yo le he propuesto, con penas mucho más severas de las que tenemos el día de hoy, y una política integral, por supuesto. Ojo, otra cosa es cuando hay riesgo de vida comprobado, no solamente de una niña, puede ser también de una mujer ya en edad más madura, pero además algunas contradicciones. En este código se habla del aborto, pero por otro lado se está garantizando el pleno derecho a la autonomía sexual de los niños. Está en el código. Sí, hay algunas inconsistencias, ¿no? La adopción desde el embarazo. Y además se extiende, se habla de que no hay consentimiento de menos de 14 años, pero se está extendiendo este derecho a abortar. En el código se propone también para adolescentes. Ahora, según un informe publicado en diciembre por Human Rights Watch, miles de niños, niñas y adolescentes han sufrido violencia sexual en las instituciones educativas de Ecuador desde el 2014. Las organizaciones de derechos humanos, asambleísta y doctora, critican que las funciones del Estado no han hecho absolutamente nada frente a la violencia sexual de nuestros niños y adolescentes en el país. En febrero, solo en febrero de este año, 7 menores de edad que eran obligados a compartir, a convivir con sus agresores sexuales, fueron rescatados en Pichincha. Sin embargo, doctora Martínez, ¿qué pasa con estas víctimas de violencia sexual? ¿Existe realmente programas para su reparación integral? No, lastimosamente no existe. Y algo que hay que aclarar, y coincido con el asambleísta, es que el código de la niñez no se agota con el aborto por violación. Hay que hacer un análisis integral de ese código. Y si queremos proteger a los niños, debemos partir por, en efecto, darles la mejor norma. Hay mucho por hacer en ese código. Sin embargo, no podemos soslayar el hecho de que, en efecto, no hemos sabido prevenir. No tenemos una política de prevención y peor aún una de reparación. Las niñas y los niños que son violentados sexualmente, porque también los niños lo son en este país, tienen derecho a retomar sus proyectos de vida. Lastimosamente, la Secretaría de Derechos Humanos, con sus Servicio de Protección Integral, los CEPES, han sido desfortalecidos y ya no están dando el tratamiento óptimo que tenían que dar a efectos de hacer un seguimiento en temas psicológicos incluso. Es incipiente el trabajo en reparación integral en este país y por supuesto también es incipiente la visión que se tiene que tener a efectos de prevenir estos flagelos, porque nada sacamos atendiendo. Ahora, asambleísta, usted habló del tema de fortalecer en la asamblea las penas contra los agresores sexuales. Eso hasta ahora no se ha dado. No se ha dado porque no ha habido voluntad política para hacerlo, y es lamentable, no solamente en este tipo de delitos. Yo creo que en general debe haber una respuesta mucho más firme del Estado. Incluso yo en casos puntuales de violación he propuesto cadena perpetua. ¿Por qué? Porque según estadísticas, no en el Ecuador, a nivel mundial, el 90% y más a veces de agresores sexuales reinciden, y por tanto, sacarlos de nuevo en la calle significa, en la gran mayoría de casos, volver a poner en peligro a niños, niñas, adolescentes, mujeres, a la ciudadanía en general. Ahora, la Corte Constitucional ha bloqueado hace ya algunos meses esa posibilidad, pero creo que son temas que debemos debatir en el Ecuador. Y, por supuesto, algo fundamental, de nada sirve aumentar las penas a 500 años si el sistema de justicia no responde. Ahora, no solamente hay que aumentar las penas, sino evitar la impunidad. Y ojo también, algo que esta asamblea aprobó, que haya un registro de agresores sexuales, justamente también para combatir este flagelo, y el Ejecutivo vetó ese proyecto de ley simplemente por antipatía a la legisladora
que había propuesto esta iniciativa que aprobó. Ahora, asambleísta, para cerrar, ¿por qué cuando el debate por el aborto entra en discusión, los grupos pro vida a los que usted también pertenece se activan fuertemente, lo que está bien, pero cuando se publican informes como los que acabamos de mencionar de Human Rights Watch, no exigen al gobierno y al Estado en general una respuesta ante esta problemática que todos los días la vemos en nuestros niños y niñas? Bueno, en lo personal yo siempre le he exigido, he presentado propuestas concretas en la legislatura para hacerlo y creo que este debe ser un compromiso de todos. Yo insisto, más allá de las posturas que podamos tener sobre el aborto, que la mayoría en el Ecuador de hecho defiende la vida desde la concepción, pero más allá incluso de eso, todos debemos coincidir en trabajar por erradicar la violencia contra niñas, niños, adolescentes, contra la mujer, contra cualquier persona que no tiene que ser víctima de la inseguridad, de la zozobra en su día a día. Ese debe ser un compromiso de todos en el Ecuador y yo en lo personal seguiré insistiendo en esas medidas, pero no solamente con normas. El tema es que se apliquen en la práctica. Ahí está la ley de prevención de violencia contra la mujer que se aprobó, yo voté a favor, pero a la que no le da presupuesto el gobierno para poder realmente proteger. Con eso cierro, asambleísta, muchísimas gracias. Doctora, nos falta mucho por caminar en esta lucha. Así es, nos falta todavía mucho por hacer. Agradecemos al asambleísta Héctor Yepes, a la doctora Sibel Martínez por acompañarnos y por esta conversación tan productiva y sobre todo respetuosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.